السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien es nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro guía. Que la paz sea con él, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra conferencia de hoy es una continuación del tema de ayer sobre el tema de la convivencia y el diálogo con aquellas personas que no tienen nuestra religión, nuestra creencia o nuestra ideología. Nuestra identidad como musulmanes viviendo aquí en Occidente. Nosotros tenemos en este momento nosotros tenemos cierta crisis de identidad. Hay muchas dudas dentro de la comunidad de musulmanes que viven en Occidente. Y una de las dudas, grandes dudas, y que muchas personas me preguntan sobre ese tema, y es tema de discusión en muchos foros islámicos, es si los musulmanes realmente tenemos permitido vivir en Occidente. Es decir, ¿existe en la Sharia, en la legislación islámica, un permiso para que los musulmanes vivan como minoría? ¿Sí o no? ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Es importante hablar de este tema porque muchos musulmanes no se sienten cómodos viviendo en Occidente. Sienten que el ambiente natural, el hábitat natural, y no solamente natural, sino obligatorio de un musulmán es vivir en un país islámico. Y por eso habrán escuchado a algún musulmán que dice que la emigración a un país islámico es obligatoria. Y los que vivimos aquí necesitamos debatir este tema, hablar sobre este tema, porque es un tema que está relacionado con nuestra identidad. ¿Está correcto que vivamos aquí? ¿Está correcto para un musulmán ser de Asia, ser de África, ser de Europa, ser de España? ¿De dónde soy? ¿Corresponde que esté aquí en este momento o por el solo hecho de estar aquí en este momento estoy cometiendo un pecado, una falta contra mi religión y debería tomar el primer bus que salga para un país islámico? ¿Bus? El primer avión. Estas cosas me suelen suceder, entre el auto, el carro, el coche. Veamos qué dice el Corán y la Sunna sobre este tema. ¿Qué hay en nuestra legislación islámica sobre este tema? Si es lícito para nosotros vivir en un país islámico o no. Todos los que en algún momento han hablado sobre este tema o han escuchado este tema de que en muchos casos muchos musulmanes dicen hay que emigrar a un país islámico, no es lícito para un musulmán vivir en un país islámico. Algunos citan un hadiz de Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice: Inni bari'un mimma ya'ishu bayna dhahranay al-kuffar. Dice: yo soy inocente de todo musulmán que vive entre los idólatras. El hadiz en apariencia es bastante claro.
Si el profeta sallallahu alaihi wasallam dice yo soy barí, yo soy inocente de quien vive entre los kufares, a muchos les daría que pensar ese hadiz. Pero primero analicemos este hadiz desde su autenticidad. ¿Es un hadiz auténtico? Sahih, ¿es un hadiz hasan? ¿Es un hadiz daif? ¿Qué grado de autenticidad tiene este hadiz? Y es muy importante que todos sepas que cada vez que se cita un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam como prueba para una afirmación, lo primero que nosotros tenemos que saber es ese hadiz de dónde proviene. ¿Cuál es el veredicto que los sabios que estudian la autenticidad de los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam le han dado a ese hadiz? Ese hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra narrado en Sunan at-Tirmidhi y Sunan Abu Dawud. En principio, este hadiz está citado en dos de los libros que son recopilaciones de hadiz importantes. Sin embargo, nosotros sabemos que las dos únicas compilaciones cuyos hadices son todos auténticos es Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Todos los otros libros de Sunna necesitan un proceso de autentificación. En estos mismos libros, que es Sunan at-Tirmidhi y Sunan Abu Dawud, ellos mencionan que este hadiz es un hadiz mursal. ¿Qué significa un hadiz mursal? Un hadiz mursal es aquel cuya cadena de narración llega hasta un tabi'. ¿Qué es un tabi'? Un tabi' es la segunda generación. Está el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahabas. ¿Quiénes son los sahabas? Aquellos que vivieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo vieron y lo escucharon, creyendo en él. Eso es un sahaba. ¿Quién es un tabi'? Un tabi' es quien no vio al profeta sallallahu alaihi wasallam ni escuchó de él, sino que conoció a un sahabi. Entonces, un hadiz mursal es aquel que tiene una cadena de narración desde el libro en el que es compilado, en este caso Sunan at-Tirmidhi o Sunan Abu Dawud, hasta un tabi'. Y algunas personas dirían, falta un sahabi y el profeta. Y la respuesta sería no. Si nosotros dijéramos que en una cadena de narración falta un sahabi, todos los sahabas son udul, son confiables. Nuestra duda aquí es si hay otro tabi' entre ese tabi'ín y el sahabi. Y por lo tanto, al haber esta duda en la cadena de narración, el hadiz mursal es un hadiz daif, es un hadiz débil. Y una regla en la legislación islámica es que no se pueden sacar ahkam, veredictos islámicos, de los hadices daif. Eso es en Abu Dawud. En Tirmidhi, cuando el imam Tirmidhi cita este hadiz en su libro Sunan, él cita el testimonio del sheikh de Tirmidhi, que fue el imam al-Bukhari, rahimahullah. Y el imam al-Bukhari le dice a Tirmidhi que ese hadiz es mursal daif, es decir, que es un hadiz débil. Es decir, que en un principio, desde la autenticidad del hadiz, decimos que ese hadiz es un hadiz débil y que por lo tanto no se podría sacar un veredicto. Pero algunos otros sabios del hadiz, y este es lo que se llama una mas'ala khilafía, un asunto en el que hay diferencia de opinión, algunos sabios del hadiz consideran los hadices mursal, los consideran dentro de lo auténtico. Entonces, para estos sabios, este hadiz, aunque es una opinión débil en considerar el hadiz mursal un hadiz auténtico, hay algunos sabios que lo consideran auténtico. Pongámonos por un instante a considerar que este hadiz es un hadiz auténtico. Entonces, analicemos. Este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en una situación general o lo dijo en una situación específica. Porque en todos los asuntos de la Sharia nos tenemos que dar cuenta de que
no todas las situaciones o los veredictos islámicos se toman por blanco o por negro, sino que en muchos casos en la legislación islámica hay gradualidad. Por ejemplo, ¿qué fue lo que nosotros conocemos como los sabios de las 4 escuelas de jurisprudencia? El imam Abu Hanifa, el imam Malik, el imam Shafi'i y el imam Ahmad ibn Hanbal, que Allah tenga misericordia a todos ellos. ¿Qué fue lo que ellos dijeron relativamente o en relación con este hadiz y sobre este asunto en particular? El imam Abu Hanifa, el imam Shafi'i y el imam Ahmad ibn Hanbal dijeron que es lícito para un musulmán, siempre que pueda expresar los ritos de su religión, vivir en un país o en una zona donde la mayoría son no musulmanes. Algunos de los seguidores del imam Malik y la mayoría de los zahiris dijeron que el musulmán, basado en este hadiz, porque como ustedes probablemente sepan, algunos de los sabios que consideraban el hadiz mursal auténtico eran seguidores del imam Malik. En ese aspecto ellos consideraban este hadiz y por lo tanto algunos de ellos consideraban que el musulmán no puede vivir en un lugar en el que es minoría. Existe otra opinión también, y es que siempre que el musulmán pueda practicar su religión, expresar, mostrar su religión a los no musulmanes, y es de ese lugar, el musulmán tiene la obligación de permanecer en ese lugar, porque esa es la manera en que el Corán, en que el Islam se expande. Nosotros sabemos que no hay imposición con respecto a la religión y que para que la religión se expanda, se divulgue, tiene que haber un ejemplo. Entonces esa es otra opinión, de que para que el Islam se expanda de esa manera, aquella persona que es musulmana y vive en un lugar como minoría y puede practicar libremente su religión, tiene obligatoriamente que permanecer en ese lugar siempre que pueda mantener dignamente su religión. Allah Azza wa Jal también nos habla sobre esta situación en el Sagrado Corán. Allah dice en un versículo: Inna alladhina tawaffahumul malaikata zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam taku ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Dice la traducción: por cierto que aquellos que mueran, y la palabra en árabe es ظالمي أنفسهم. Y esa frase puede traducirse de muchas maneras. Algunos la traducen como que mueren dudando de su fe. Otros como que mueren con dudas en su fe por la cantidad de pecados que cometían. Y otros pueden decir también por el contexto del aya, que significa que tenían dudas en la fe porque estaban todo el tiempo bombardeados con ideas que no eran de su religión, porque no podían practicar correctamente su religión. Y escuchen el contexto del aya. Dice: por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿por qué dudasteis? Y ellos responderán: nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos. Les dirán los ángeles: ¿acaso la tierra de Allah no era suficientemente vasta, amplia, como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el infierno por morada, y qué mal fin. Excepto los hombres, mujeres y niños débiles
que no puedan ni encuentren la manera de hacerlo, es decir, de emigrar, a ellos Allah les perdonará, pues Allah es perdonador, absolvedor. En este ayah, Allah Azza wa Jal critica a un grupo de personas. ¿Quién es ese grupo de personas? Allah critica a un grupo de personas que vivían mustadafin, es decir, vivían débiles, oprimidos entre los no musulmanes. Y cuando mueren en esa situación, los ángeles los reprochan y le dicen: ¿por qué murieron en esa situación? Débiles, oprimidos, con dudas en su fe, es decir, con una religión no completa y bien practicada. ¿Por qué murieron allí? ¿Por qué vivieron allí? Los ángeles les reprochan. ¿Y cuál es la respuesta? Los ángeles les dicen: ¿acaso no era la tierra de Allah vasta y amplia para que emigraran a otro lugar para no vivir en esa situación? Es decir, para no vivir bajo el yugo de esos incrédulos que los oprimían y no les dejaban practicar la religión. La respuesta, esta es una pregunta retórica, no es una pregunta que se espere una respuesta. Y por eso Allah Azza wa Jal dice: a ellos les corresponderá por castigo, por no haber emigrado, les corresponderá el infierno. Y qué mala morada. ¿A quiénes Allah Azza wa Jal está recriminando en este ayah? Allah está recriminando aquí a los que vivían en una situación de debilidad y opresión bajo el yugo de los incrédulos que no les dejaba practicar su religión. Y luego Allah Azza wa Jal, como es la metodología del Corán, excusa a aquellos que ni siquiera hubieran tenido la posibilidad de emigrar. Tenían la intención, pero no tenían la capacidad, y por eso dice: excepto hombres, mujeres y niños débiles que no tenían ni encuentran la manera de emigrar. A ellos Allah les perdonará. Pero ¿qué pasa con aquellos que tenían la capacidad y no emigraron? En la interpretación del Corán y también la interpretación del Hadís, en la ciencia de Ulum al-Corán, se habla sobre el dalala, lo que es el mantuq y lo que es el mafhum. El mantuq es aquello que se expresa y está claro y evidenciado en el ayah. En este caso, ¿cuál es? Que aquellos que vivían bajo la opresión de un pueblo que no les dejaba practicar su religión tenían la obligación de emigrar. Eso es lo que expresa, el veredicto que expresa este ayah. ¿Cuál es el mafhum? Lo que uno puede comprender secundariamente de este ayah. Dalalatul mafhum. Lo que uno puede comprender de este ayah es que aquella persona que vive entre un pueblo que no son musulmanes, pero que no es oprimido en su religión, sino que puede vivir su religión libremente, abiertamente, no es criticado en este ayah. ¿Quién es criticado? El que es oprimido y no puede practicar su religión debería emigrar. Quien no es oprimido y puede vivir abiertamente su religión no tiene la obligación de emigrar. Eso es lo que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en el mafhum, en el entendimiento general de este ayah. Este ayah evidentemente es una prueba de que el musulmán puede vivir como minoría rodeado de un pueblo que no es musulmán siempre que pueda practicar su religión libremente. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam también nos muestra este significado. En la época de Rasul sallallahu alaihi wasallam, ustedes saben que gente de los alrededores de la Meca o de los alrededores de Medina que escuchaba sobre el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él era un profeta y que era lo que él enseñaba en su mensaje, lo iban a visitar
al profeta sallallahu alaihi wasallam y le expresaban su testimonio de fe. ¿Qué hacían esas personas? Algunas de esas personas se quedaban en Medina y otras de esas personas regresaban a su pueblo. Y era ese, entre todo su pueblo, el único musulmán. Uno podría decir esto es una suposición, pues la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos trae un asunto específico. Había un sahabi que se llamaba Fudayk. Este Fudayk visitó al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dio su testimonio de fe. Fudayk, radallahu anhu, era una persona que en su tribu era respetada, era reconocida y honrada. La gente le tenía mucho respeto y mucho cariño a Fudayk. Era una persona que era reconocida en su sociedad antes de ser musulmán. Fudayk visita al profeta sallallahu alaihi wasallam, da su testimonio de fe y le pregunta a Rasul. Le dice: ¿tengo que quedarme a vivir aquí contigo o puedo volver a mi tribu, donde ellos son paganos y adoran ídolos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le responde y le dice: oh Fudayk, haz la oración, haz el bien y aléjate de lo que es pecado y vive con tu gente donde quiera que sea. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Fudayk que mientras él pudiera practicar libremente y abiertamente su religión, podía vivir donde quisiera. Rasul sallallahu alaihi wasallam le dijo: haz el salah. Y el salah es establecer el salah. Uno hace el adán, llama a la oración. Tiene un lugar donde reza. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: haz el bien. Es decir, todo lo que son los actos de bien que debería hacer un musulmán. Dar una caridad, ayudar, honrar a sus padres. Y le dice a Rasul sallallahu alaihi wasallam: pero aléjate del pecado. Es decir, mientras sepas que el ambiente en el que estás no te va a llevar hacia el pecado, mientras tengas la capacidad de hacer el salah, establecer los ritos de tu religión, puedas hacer lo que es correcto y ordenado en tu religión, y el ambiente no te acarrea hacia el pecado, vive con tu gente donde quiera que sea. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que mientras pudiera mantener su religión, practicar su religión, hacer lo que era correcto en su religión, cumplir con los pilares, con aquello que es correcto, y el ambiente no lo tentara para caer en el pecado, a lo que estaría supuestamente más protegido en un ambiente islámico, podía quedarse a vivir con su pueblo que no era musulmán. Todo esto que hemos mencionado son las pruebas o referencias que existen en el Corán y en la Sunna, por la cual encontramos de que el musulmán sí podría o sí puede vivir en Occidente, siempre que cumpla con estas condiciones. Es decir, porque el aya anterior que establece que aquella persona que no puede practicar su religión, que está oprimido, que no le permiten practicar su religión, debería emigrar a un lugar donde le garanticen esos derechos. Y ya vamos a ver también en los textos del Corán y de la Sunna si ese lugar al que uno debería emigrar tiene que ser necesariamente un país islámico o puede ser otro lugar de no musulmanes donde sí le garantizan sus derechos. Pero además de analizar los textos del Corán y de la Sunna, nosotros sabemos que el Islam es una religión
práctica. Es una religión que tiene el milagro de que todos los veredictos que descienden tienen la factibilidad de ser aplicados. Y eso es lo que diferencia nuestra religión del resto de las religiones. El Islam no es una religión idealista al punto de que los veredictos islámicos no pueden aplicarse en la realidad, sino que todos los veredictos islámicos tienen factibilidad de aplicación. Entonces, si nosotros analizamos la realidad en la que vivimos hoy y decimos, ¿cuántos musulmanes viven en Occidente? Dígase Australia, todo el continente americano, América del Norte, América Central, América del Sur, Europa. ¿Cuántos musulmanes viven? La estadística más, más baja, más moderada, diría que son al menos entre 25 y 30 millones. ¿Sería viable que toda esa gente emigre a los ya superpoblados países islámicos? Y para eso tenemos que tener en cuenta otro dato, de que hay muchos países en los que viven cientos de millones de musulmanes en los que son minoría, como por ejemplo China y la India. Son sociedades donde los musulmanes son minorías y la ley imperante en esos países no es la ley islámica. Y debe considerarse y entenderse también que gran parte de los sabios de la nación islámica consideran que un país islámico no es aquel en el que la mayoría de los integrantes son musulmanes o habitantes son musulmanes, sino aquel país en el cual se gobierna mayormente por la ley de Allah. Entonces, los cientos de millones de musulmanes que viven en la India y China viven como minoría, es decir, que ya estaríamos hablando de más de 200 o 300 millones de musulmanes que viven como minoría. Si fuera obligación en el Islam para todos los musulmanes emigrar de un país donde viven como minoría, estaríamos diciendo que todos esos 300 millones de musulmanes deberían emigrar a un país islámico, y eso es como imposible pensar, ¿verdad? Entonces, el Islam también es una religión práctica, una religión que nos muestra que todos los veredictos islámicos son posibles de aplicar. Entonces, entre las pruebas que hablamos anteriormente del Corán, el ejemplo que mencionamos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y este hecho práctico, nos damos cuenta de que nosotros tenemos que desarrollar y terminar de concebir la idea de que nosotros somos y pertenecemos a este lugar en el que estamos. En el caso de ustedes, son musulmanes europeos, de España. Es el lugar donde ustedes viven y es el lugar donde ustedes tienen que quedarse. Aquellos que puedan practicar su religión abiertamente y no se vean arrastrados por el ambiente hacia el pecado. Esos serían aquellos que quizás sí deberían pensar en emigrar a un país islámico que los proteja. Y un amigo, un hermano que es da'i, una vez estábamos hablando sobre este tema, él me dijo, todos aquellos musulmanes religiosos que se cuestionan si tendrían que emigrar a un país islámico o no, son los que tienen el nivel de religiosidad necesario para quedarse en ese lugar y luchar y defender su religión. Y todos aquellos que jamás se cuestionan, porque están de alguna manera seducidos por la vida materialista de Occidente y los pecados de Occidente, y jamás se cuestionan si tendrían que emigrar o no, son los que muy probable tendrían que pensar en emigrar a un país islámico o a un ambiente más islámico. Una vez que hemos establecido de que este lugar en el que nosotros vivimos es el lugar al que pertenecemos y en el que tenemos que quedarnos, también con un objetivo de establecer
el Islam en la tierra, en el lugar en el que Allah Azza wa Jal nos ha puesto. Tenemos que pensar no solamente como individuos, sino como comunidad. ¿Cuál es el objetivo o la visión que nosotros tenemos como comunidad islámica en esta sociedad en la que vivimos? Para este caso, Europa. ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y eso es algo que como comunidad debe debatirse y debe hablarse, porque muchos de los miedos que los occidentales tienen sobre los musulmanes es porque los musulmanes no tienen definido cuál es su objetivo en este lugar. Y les voy a dar un ejemplo claro. Yo hace poco estuve participando en un proyecto de un canal de televisión que hace poco se ha abierto en Madrid, un canal satelital islámico en español. Y los hermanos que estaban a cargo de ese proyecto decidieron inmediatamente ponerle por nombre a ese canal Córdoba, Canal Islámico Córdoba. La primera reacción que tuvieron los medios de comunicación al saber que ese canal islámico se llamaba Córdoba es: aquí vienen otra vez los musulmanes a querer conquistar Andalucía y volver toda la gente de Andalucía musulmana otra vez. Esa fue la primera reacción. Un miedo, un temor. Entonces nosotros como comunidad tenemos que debatir y expresar abiertamente a la comunidad con la cual convivimos, y por eso hablamos de convivencia y diálogo, cuál es nuestra visión como musulmanes, qué es lo que queremos hacer. Porque si algunas personas hablan de que el objetivo o la visión de la comunidad islámica es convertir a toda España en musulmana y erradicar cualquier otra religión o expresión de religiosidad o de creencia de la faz de España y establecer el califato islámico, ¿cuál creen usted que va a ser la reacción de esa gente? ¿Cuál sería la reacción de ustedes, de vosotros, si cristianos o pertenecientes a otra religión expresaran que el objetivo de ellos es convertirlos a todos ustedes a la religión cristiana y borrar la expresión de la religión musulmana y de los musulmanes de España? Evidentemente se sembraría una desconfianza y un temor. Y aquí estamos hablando de convivencia y de diálogo. Y ayer hablamos de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a Medina, no se sentó con los judíos, con los idólatras, y les dijo: yo vengo aquí a convertir a todo el mundo en musulmán y lo que quiero es que desaparezcan todas las expresiones de religión. Ni el profeta sallallahu alaihi wasallam ni sus sahabas. Lo que hacían era garantizar que las personas pudieran practicar de las otras creencias libremente su religión. Entonces, como comunidad se necesita debatir cuál es nuestro objetivo aquí, cuál es nuestra visión de comunidad. Y evidentemente, basado en estos textos del Corán y de la Sunna, lo que debería ser nuestra visión sería la de nosotros poder vivir y practicar nuestro Islam libre y abiertamente, y tener la capacidad de mostrar nuestro Islam, de invitar al Islam, y que quien quiera libremente adoptar y vivir nuestro Islam pueda hacerlo, y quien no quiera tiene la capacidad de vivir y practicar su religión y su ideología libremente también. Entonces eso evidentemente ayudaría mucho a crear confianza para una mejor convivencia y un mejor diálogo con las personas que nosotros tenemos que convivir a diario. Un ejemplo de esto, a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó la divulgación del Islam en la Meca,
Los primeros años no fueron fáciles para el profeta sallallahu alaihi wasallam, ni para los musulmanes, los pocos musulmanes que lo seguían. Durante los primeros años, los musulmanes sufrían persecución de los idólatras. Aquellos que gozaban de la protección de una tribu eran de cierta manera intocables. Los podían insultar o los podían desaprobar, pero nadie iba a agredirlos, a violentarlos. Pero aquellos musulmanes cuya tribu se desentendía de ellos, o eran pobres, o aquellos que eran esclavos libertos, o seguían siendo esclavos y se convertían al Islam, sufrían persecución, tortura y hasta en algunos casos muerte. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando esa situación se hizo insoportable para estos musulmanes indefensos, el profeta sallallahu alaihi wasallam les autorizó a que emigraran. No podían practicar su religión libremente. El solo hecho de decir soy musulmán era suficiente para que los persigan, los insulten, los torturen y en algunos casos hasta los maten, porque se negaban a pronunciar que ellos volvían a la religión del paganismo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les permitió emigrar. Los que emigraron a Abisinia en 2 emigraciones, lo que hoy es Etiopía, fueron aproximadamente 100 personas. Para lo que era aquella época y la cantidad de seguidores que tenía Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era prácticamente 1/3 de la cantidad de los musulmanes. Es decir, que fue una emigración grande. Y los musulmanes no podían simplemente ir al aeropuerto y tomar un avión, o ir al puerto y tomar un barco, es decir, tenían que emigrar a escondidas por la noche. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué les dijo? Emigren a Abisinia, porque en ese país hay un rey que es justo y no oprime a nadie. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció que si un musulmán no puede practicar la religión en un lugar y no tiene garantizados sus derechos de expresar su Islam, tiene o puede, en este caso tiene la obligación de emigrar a un lugar donde haya una característica. La característica que estableció el profeta sallallahu alaihi wasallam es un país donde haya justicia, donde el gobierno brinde a sus ciudadanos garantías de libertad para que puedan practicar su religión. Esa fue la condición que estableció el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si uno analiza lo que ha llevado a muchos emigrantes de países musulmanes a emigrar a Europa, ha sido que en Europa podían practicar mejor su religión que lo que podían practicarlo en sus países islámicos de origen. Es decir, ha sido exactamente la misma causa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué les dijo a los sahabas? Les dijo que emigraran y vivieran como musulmanes en ese lugar donde se garantizaban sus derechos. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dio orden de que volvieran a todo el mundo musulmán y establecieran el califato islámico allí. La respuesta es no. 5. Cuando los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam llegaron a Abisinia y los idólatras de la Meca se dieron cuenta de que esos musulmanes pobres y desamparados habían emigrado de la Meca, enviaron a un grupo de los idólatras a Abisinia a recuperar a todos esos musulmanes. Entonces fueron donde el Najashi, que era el rey de Abisinia, y le dijeron que unas personas que tenían unas ideas muy raras
se habían escapado de entre ellos y habían llegado a su reino, y que por favor los devolvieran, y le llevaron muchos regalos para corromperlo, para comprar su atención. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam había descrito a Najashi como un rey justo, y el Najashi iba a abrazar secretamente el Islam, y el Najashi iba a morir musulmán, pero el reino del que él era rey jamás iba a cambiar su forma de gobierno a un gobierno islámico. Y si bien son situaciones especiales, todos sabemos, hadith auténtico, que cuando Najashi murió, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo salat al-ghaib por él. Todos lo saben, ¿verdad? El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la oración fúnebre por una persona que había abrazado secretamente el Islam y había seguido gobernando un país por sus propias leyes, no la ley de Allah. Había abrazado el Islam, y habría algunos que lo llamarían hoy gobernar con otra ley que no es la de Allah, Tagut. ¿No los han escuchado? Subhanallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam por esa persona hizo salat al-ghaib. ¿Y qué shahada más grande, qué testimonio más grande quieren ustedes de que una persona que es justa y juzga con leyes de justicia, que la justicia es el Islam, y juzga con leyes de justicia? El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la oración fúnebre por él. Es decir, ¿quieren un testimonio más grande de que murió musulmán? ¿O el profeta hubiera hecho el salat fúnebre por él si no hubiera sido musulmán? Cuando estos idólatras se presentaron en su corte y le pidieron que devuelva a los musulmanes, que se los dé prisioneros, el Najashi, que era justo, no juzgó por sus palabras, sino que llamó a los musulmanes a que se presenten a su corte a defenderse ante esa acusación. Ja'far ibn Abi Talib, hermano de Ali ibn Abi Talib, primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, en representación de todos los musulmanes, ¿qué hizo? Dijo: nosotros no acudimos a las cortes de los kuffar. No, se presentó donde el rey para defender la situación de los musulmanes. Hasta ese momento Najashi era musulmán. No. ¿Alguien en la corte era musulmán? ¿Se gobernaba con leyes islámicas? No. Ja'far ibn Abi Talib recurrió a la corte de el Najashi para defender los derechos de los musulmanes, a quedarse con esta orden que el profeta sallallahu alaihi wasallam les había dado de emigrar a un país donde pudieran vivir su Islam. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esto? Y cuando los musulmanes emigran de ese lugar a Medina, los musulmanes que habían emigrado a Medina vuelven, que habían emigrado a Abisinia, recién llegan al profeta sallallahu alaihi wasallam 7 años después de que el profeta había emigrado a Medina, es decir, cuando un Estado islámico ya estaba. Y esa es otra prueba más de que si hubiera sido obligatoria la emigración a un país islámico en cualquier circunstancia, esos musulmanes de Abisinia tendrían que haber emigrado a la Medina del profeta, ni bien se hubiera establecido la sociedad islámica, es decir, en un primer momento, y no fue así. Con esto, el tema es largo, pero ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Es que los musulmanes tienen permitido vivir como minoría, es decir, en un lugar donde no está gobernado con la ley de Allah, sino que hay otra ley imperante. Pueden vivir en ese lugar siempre que puedan mantener su religión libre y abiertamente y practicar los actos de su religión. Y que los musulmanes deben recurrir a las instituciones que garantizan la libertad y la seguridad para defender sus derechos, así como lo hizo Ja'far ibn Abi Talib para defender la posición de los musulmanes y el derecho a permanecer en ese lugar
y poder practicar libremente su religión.